La palabra de Dios, Mateo 17, desde el 1 hasta el 13. La palabra de Dios, Mateo 17, desde el 1 hasta el 13. Vamos a leer intercalado. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte en un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estéis aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube que de luz los cubrió, y aquí una voz desde las nubes que decía: Este es mi Hijo amado, y en quien tengo mi complacencia. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y al alzar ellos los ojos, y nadie vieron sino solo a Jesús. Cuando descendieron del monte, y Jesús les dijo diciendo: No digáis a nadie lo visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús, les dijo: A la verdad, Elías vino primero y restaurará todas las cosas. Mas os dijo que Elías ya vino y no les conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos todos juntos. Entonces le respondieron los discípulos, complacieron que él le había hablado de Juan el Bautista. 그제야 제자들이 예수의 말씀하신 것이 침례 요한인 줄을 깨달으니라. Amén. Por favor, en esta hora vamos a orar antes de escuchar la palabra del Señor, para que Dios verdaderamente pueda orar en su siervo y para que Dios nos pueda dar a nosotros el alimento del cielo, para que nuestro espíritu pueda tener la inspiración para poder recibir esa palabra. Para que nosotros podamos concentrarnos, vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지, 이 시간 역사해 주시옵소서. 이 시간 말씀 듣는 우리의 소중한 시간이오니 우리의 정신을 모으고 우리의 마음을 모으고 우리의 무슨 뜻을 모으고 우리의 생각을 모으고 우리의 정성을 모아 하나님 것을 받을 것입니다. 역사하시고 인도하여 주셔서 오로지 성령의 충만하심으로 우리의 마음을 또 이렇게 주장하시고 우리 마음을 흔드시고 우리 마음을 또 이렇게 알게 하시도록 영감을 주시기 간절히 원합니다. 주께서 도와주시옵소서. 오늘 말씀을 전하는 주의 종을 감동하시고 우리 하나님의 말씀을 전하는데 선포하는데 하나님의 참 모든 충만한 권세로서 할 수 있도록 도와주시고 권능을 충만히 주셔서 이 말씀을 선포하는 모든 것마다 모든 더러운 것들이 악한 영들이 다 떠나게 도와주시옵시고 우리 하나님의 말씀이 온전히 세워짐을 입을 수 있도록 인도하시고 역사해 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 주님의 사랑하시는 자들, quien tú has amado a estos miembros que tú has comprado con tu sangre, te queremos dar gracias porque los has reunido en esta hora. Padre Dios, la razón por la que ellos han venido delante tuyo es porque tú los has llamado y ellos han obedecido. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser personas de Jesús. Padre Dios, ninguno sin el Espíritu de Jesús no puede ser personas de Jesús. Ayuda, Señor, para que ellos puedan entender esto. Y ayuda, Señor, que por medio del Espíritu Santo puedan ser verdaderos cristianos y puedan recibir tu amor. Unge los labios de tu siervo y ayuda, Señor, el día de hoy al llevar esta palabra importante. Ayuda, Señor, que ellos no dejen pasar, sino que verdaderamente puedan escuchar y sostener. Ayuda, Señor, que dentro de sus espíritus, dentro de su corazón, esta palabra pueda entrar. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Escuche solo la palabra de Jesús. Vamos a leer primero desde el culto. Escuche solo la palabra de Jesús.
Dios es la vida eterna. Él amó al mundo que envió a Jesucristo para dar la vida eterna y nos ordena que solo creamos en Él y sigamos sus mandamientos. La gloria que nos muestra en el monte de Tabor fue revelada por Dios personalmente. El primer pacto terminó a través de la ley y los profetas, y el nuevo pacto es a través de Jesucristo, quien es el Verbo que se convirtió en Emmanuel. El primer pacto es el pacto de sangre. El nuevo pacto es el Evangelio, el testimonio de la venida de Jesucristo, luego de la resurrección de Cristo. Los que están dentro del nuevo pacto tienen que abandonar la ley y los profetas y permanecer en Jesucristo. La conciencia de distinguir lo bueno y lo malo en la muerte, mientras que los pensamientos del Espíritu Santo es vida y paz. No escuche el sonido de la conciencia, sino escuche la palabra de Jesús. El Espíritu Santo solo testifica la palabra del Señor. La palabra que testifica el Espíritu Santo es verdad. El Espíritu Santo solo habla la gloria de Jesús. Porque desobedece a la palabra del Dios Padre, crea en la palabra de Jesús y sígala. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que solo habla la palabra de Jesucristo. Solo habla sobre la gloria, la resurrección y la vida de Jesús. Dios toma la fe como justicia. La sangre y la palabra de Jesús son justicia. Escuchemos y sigamos la voz del Señor por el Espíritu Santo. Amén. 하나님은 영생하시는 분이십니다. Dios es la vida eterna. 그래서 이 하나님은 유일하신 분을 Por eso, 하나님이라고 하는 겁니다. esa es la razón por la que nosotros decimos de que Dios es único. La vida eterna es 영생입니다. de Dios. 자기가 지으신 인간들에게도 영생을 주시려고 Pero verdaderamente Dios, para darle la vida eterna al hombre, Él envía a Jesús en esta tierra. 영생을 얻는데 Y para poder obtener esta vida eterna, lo que es necesario, todos los procesos que son necesarios, 다 verdaderamente 하여금 이루시게 하시고 hace que por medio de Jesús sean todos realizados, 우리 하여금 영생롭게 하셨습니다. para que así nosotros podamos obtener la vida eterna. Jesús, ¿qué fue lo que nos dijo? Yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la puerta. 나를 떠나서 다른 문 내가 문인데 다른 곳으로 Y Él dijo, sí, como yo soy la puerta, y el que va a pasar pasa allá de estas puertas, si no es por mí, este es el ladrón. Y verdaderamente, el que sigue otro camino es de esta misma forma. Solamente por medio de Jesucristo, 영생으로 nosotros podemos obtener la vida eterna. Y así nosotros podemos entrar en el cielo 하나님과 함께 영원히 y podemos vivir por toda la eternidad con Dios. 그리스도로 말미암지 않으면 Si no es por Jesucristo, 아무도 들어갈 수 entonces no hay nadie que pueda entrar en la vida eterna. 종교인들은 Si nosotros vemos a los religiosos, 자기가 수양을 해서 ellos se disciplinan a cada uno de ellos 아주 사람답게 살려고 합니다. y tratan de vivir siendo unas buenas personas. Pues si nosotros vemos a estas personas que se disciplinan, todas sus acciones, todo su lenguaje son perfectos 참으로 남에게 누를 끼치지 y verdaderamente no tratan de molestar a otras personas, sino que tratan de vivir en una vida pues recta, según su conciencia. 그래서 누구보다도 양심적이고 Pero entonces si comparamos cualquier otras personas, son verdaderamente, viven en su conciencia y verdaderamente son mejores que otras personas. Pero esto es algo igual que nosotros podemos encontrar que en las personas que viven en la ley, 율법이라는 신앙 양심으로 사는 como verdaderamente ellos, los israelitas, vivían debajo de la ley. Y entonces ellos vivían una vida perfecta, correcta. 그러나
Y cualquier persona al ver esto, verdaderamente querían ser como ellos. Recibían los verdaderos del mundo. 자기 신념대로 살 수는 있지만은 Pero la verdad es como aunque ellos puedan vivir por su propia conciencia, ellos no pueden salvar a su espíritu. 죄와 영혼이 있어요. 진정한 Nosotros el hombre verdaderamente tiene el espíritu y también tiene 순간에 el cuerpo. 되지만은 Pero verdaderamente las bestias, ellos no tienen el espíritu, pero cuando ellos mueren, volverán al polvo de la tierra. Pero el hombre, como tiene espíritu, aunque esta carne muere, verdaderamente volverá al polvo de la tierra, pero el espíritu verdaderamente seguirá viviendo por toda la eternidad. Pero el espíritu tendrá dos opciones: recibirá la vida eterna o verdaderamente recibirá el castigo. 얻게 됩니다. 그래서 우리 하나님께서 아담에게 Por eso, cuando Dios 알게 하는 나무 열매를 먹지 마라. le dijo a Adán que no comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y en el momento que coma de eso, ciertamente morirá. Es algo que ciertamente morirá. No hay forma de que él pueda sobrepasar esto. Pero él, al ignorar esta palabra, él verdaderamente comió del fruto y él verdaderamente murió. 육체가 죽는 것만 Pero esto no significa que el cuerpo vaya a morir. 짐승들 Sino verdaderamente, el cuerpo verdaderamente vive sin ningún mandamiento, igual que las bestias, ellos viven. 영들이야선 영이 Pero verdaderamente, cuando dice que ciertamente morirá, el espíritu es que él muere. Por eso nosotros morimos. Ese espíritu murió completamente. 정령 죽으리라 하던 에덴 동산에서의 주님 말씀 Y esa palabra que en el huerto de Edén, cuando dice que ciertamente moría desde ese momento hasta el día de hoy, 유호 상태지요. hemos seguido en la misma 그 정령 forma. 지옥에서 형벌을 받는다 그 말. Esta palabra, y ciertamente morirás, es lo mismo que recibirá el castigo en el infierno. 형벌은 어느 때 하느냐? Pero entonces, ¿cuándo recibe 다시 ese 때 castigo? ¿Cuándo recibirá ese castigo? 그래서 En el momento en que Jesús verdaderamente resucita desde el cielo. Pero entonces nosotros también vemos y tenemos la fe de que Él vendrá y juzgará. Y ahí es cuando juzga. 우리가 형벌을 받기 전에 Por eso, antes de que nosotros recibamos el juicio, el Señor vino antes 받지 아니하고 para que nosotros no recibamos ese castigo, sino para que nosotros podamos ser salvos. 대신 구속의 역사를 Por eso Él verdaderamente murió 그래서 y hace que nos salva a nosotros. Por eso Jesús, el nombre de Jesús, ¿qué es? 자기 백성을 Que salvará a su pueblo del pecado. Ese es el significado de Jesús. Entonces, ¿qué significa Cristo? Que significa Salvador. Salvador. 하나님이 기름 부어 보내신 구주란 뜻이에요. O sea, ese es el ungido que Dios ha enviado, ese Salvador que Dios ha enviado. Solamente Jesús es el único que es aceptado como Salvador. No hay nadie, no hay ninguna otra persona que pueda hacerse llamado 일이 없다고 성경에 분명히 말했죠. Salvador, y no hay otro nombre, y eso es lo que la palabra nos dice. Por eso Cristo, la palabra Cristo, 하나님이 인치신 구주라. es el Salvador que Dios ha ungido. 너는 예수를 그리스도라 믿느냐? Por eso entonces la palabra que nos dice, ustedes, la misma palabra que si ustedes creen en Cristo, es lo mismo, ¿ustedes creen en el Salvador? 사람들은 어디에서 여기서 무슨 누가 그리스도가 있다. 여기서 여기서 특별한 사람이 있어. Pero entonces nosotros podemos ver en el día de hoy, que entonces las personas al escuchar como, ay, allá está una persona que nos puede salvar, y van allá, y van al otro lado, y van al otro. 믿지 말라고 그래. Pero entonces, la palabra que nos dice que no creamos a esas personas que dicen que Cristo está allá o al otro lado. ¿Por qué? Porque solamente Cristo es el Salvador. Él es el único que nos puede salvar, y esta es nuestra fe. 그 그리스도가 Esta es nuestra fe absoluta. ¿Qué fue lo que Cristo nos dijo a nosotros? Lo que yo he venido. No, yo no vine aquí para servir, para recibir el servicio, sino que vine a servirlos. 종교가요. Si nosotros vemos a todas las religiones, 종교가 교리도 있고 tienen también una doctrina 사용하는 경전이 있는데요. y también tienen pues como las leyes que ellos siguen. 너가 섬기는 겁니다.
Pero todo esto es para servir. 그래서 우상이 뭡니까? Pues si nosotros vemos a los ídolos, ¿qué son los ídolos? Son los que reciben el servicio, o sea, les sirven a ellos. 못하는 우상을 그 앞에 Pero la verdad, esos ídolos que no verdaderamente ni siquiera pueden hablar, verdaderamente les sirven dándole los alimentos y les sirven postrándose entre ellos. Pero la verdad es que todas las religiones siguen a su propia convicción y sirven a ellos siguiendo su propia convicción. Pero la verdad, Jesús no vino en esta tierra para ser servido, sino para servir. Por eso o sea, ¿eso qué significa? Que Jesús no se puede comparar con otras religiones. El que dijo, yo no vine a ser servido, sino vine a servirles. ¿Cómo? 주러 왔노라. Vine acá a poder darles a ustedes mi carne. 않은 제물로 주러 왔노라. Vine para verdaderamente ser ese sacrificio de redención para ustedes. 듣지 말고 정신 Por favor, pongan atención. Por favor, presten atención en este momento. Es algo muy importante. 우상이나 다른 종교 Si nosotros vemos a los ídolos y a las otras religiones, es para servirles a ellos. 것이 아니에요. Pero la verdad es que nosotros no venimos delante del Señor a servirle, 순종하는 게 sino que nosotros creemos en Él y verdaderamente obedecemos, o creemos en Él y obedecemos a su palabra, según como nos dice. No es para servirle. El hecho, digamos, que nosotros damos el diezmo y tenemos y rendimos el culto, piensan que nosotros venimos a servirle al Señor. Nosotros no venimos a servirle, sino que venimos a creer en Él y obedecerle. Él nos ha dicho, rindan el culto de esta forma, y así nosotros lo hacemos. Hagan de esta forma, y así es como nosotros seguimos a ellos. 여러분들은 마음을 다하여 뜻을 다하여 힘을 Pero 다하여 entonces, como la palabra que nos dice a nosotros del Señor, amen a su Dios con todo corazón, con toda alma, con toda fuerza. Y de la misma forma, amen a su prójimo de esta misma forma. 하나님을 사랑하는 겁니다. El hecho de que nosotros estamos amando a Dios. 율법에서는 하나님을 섬겨요. En la ley, las personas sirven a Dios, pero nosotros ahora somos personas que amamos a Dios. 그래서 내가 사랑하기 때문에 그의 Por eso, como yo amo a Dios, por eso yo obedezco a su palabra. 그게 하나님을 사랑하는 거예요. Esa es la forma como nosotros amamos a Dios. 자, 근데 여러분이 지금 사는 길이 무엇이냐? Pero entonces, queridos hermanos, ¿cuál es el camino para que ustedes puedan vivir? 믿어야 되는 거예요. ¿Por qué nosotros tenemos que creer en Jesús? 여기서 그 타볼산이라고 하는 것은 예수가 변형 Había en el monte de Tabor, es en el monte en el cual Jesús se transfiguró. 변화라는 것은 화학 Pero entonces, cuando hablan sobre la transfiguración, pues es una palabra pues química. 그러면 예수가 본질이 변했다는 말로 되는 Pero entonces, ¿esto qué significa cuando cuando Jesús estuvo en el monte, en la transfiguración? Piensan que Él verdaderamente, la forma, Él cambió completamente. Pero entonces eso es un malentendido, no significa que Jesús haya cambiado de forma o que haya cambiado pues de su ser. Pero entonces, ¿qué dice? En ese momento fue transfigurado, resplandiendo en su rostro el sol como sol y las vestiduras siendo blancas como la luz. Pero entonces ese es el nombre del monte de Tabor. Pero entonces hay quienes estuvieron Moisés y Elías. Entonces estuvieron Jesús, Moisés y Elías en el monte. Entonces, ¿quién es Moisés? 모세와 율법의 대표요. Moisés es el representante pues de la ley. Pero entonces Elías, ¿quién es? Es el representante de los profetas. Por entonces los israelitas verdaderamente piensan que el mejor de ellos es Moisés y Elías. Ellos son los más altos. 가져다 준 자니까. ¿Por qué? Porque son personas que verdaderamente trajeron para ellos la palabra de Dios. Pero entonces los discípulos se sorprendieron a ver de que entre ellos estaba Jesús. 안심한다. 아, Pero entonces verdaderamente
주인이 Ellos al ver esto, mi Señor, el que yo sigo, está con Moisés y está con Elías, son iguales. O sea, estaban felices al ver que su Señor está así. Pero entonces pues, los discípulos dijeron como, vamos a construir unas enramadas, o sea, unas casas para Moisés, para Elías y para ti, dijeron así los discípulos. 하늘에서 Pero entonces de ese momento una nube vino desde el cielo y verdaderamente 지워버리시고 borraron a Elías y a Moisés y solamente dejaron a Jesús. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo esa voz? Dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. 말을 들어라. O sea, escúchenlo a él. Así fue como dijo. 그래서 베드로 후서에도 베드로가 Pero entonces Pedro, 우리가 luego cuando dice, con 말하는 것이 아니고 lo que yo les estoy llevando a ustedes, no es algo que fue pues hecho a la imaginación, sino que es 우리가 verdaderamente la voz que vino de entre la gloria. 하고 있습니다. Así fue como Pedro escribió en las escrituras. Por eso nosotros decimos de que nosotros no podemos decir, no podemos hablar y cambiar la palabra del Señor como nosotros queremos. ¿Por qué? Porque la verdad, 진리란 뜻입니다. cuando nosotros hablamos como que el verdadero Dios es el que está hablando, Él es el que verdaderamente nos da la palabra, porque Él es la verdad. 진리예요. Jesús es la verdad, es el verdadero. Y verdaderamente el Espíritu Santo es el Espíritu que anuncia la verdad, el verdadero. 다 구름 속에 접으시고 Por eso luego entre las nubes quita a Moisés y a Elías. Y solo deja a Jesús, por favor escuchen bien. 성경 여러분 신구약 성경을 보면 말이요. Ustedes cuando ven el Nuevo y el Antiguo Testamento, 구약 성경이 신약 ustedes pueden poder ver de que el Antiguo Testamento es como el doble de 신약 성경에 el Nuevo Testamento. Y ustedes van a poder encontrar mucho más sobre la ley y los profetas, sobre la historia de los profetas y Moisés y la ley. Y luego en el Nuevo Testamento ustedes van a pueden ver de que la cantidad es menos. 과 선지자는 Pero la ley y los profetas fueron borrados por medio de la nube. Son tapados por medio de la nube. 하지 마시고 Por favor, dentro de ustedes no traten de construir tres enramadas. Dentro de ustedes a Moisés y dentro de ustedes a Elías, los profetas y la ley. Sino que y no dejen llevar por esto. Sino que todos ustedes, por favor, destruyan estas enramadas. Borren a Elías. Y borren a Moisés y solo dejen dentro de ustedes a Moisés para que ustedes puedan escuchar la palabra del cielo. No importa cuánto ustedes vayan a escuchar la palabra del Señor y ustedes vayan a los avivamientos, pero dentro de ustedes si están reconstruyendo las enramadas de la ley y las enramadas de los profetas. 예수의 말씀 드리고 Y así ustedes están tratando de escuchar la palabra del Señor, no lo van a poder escuchar. Por favor, tienen que abandonar esto, tienen que borrar estas enramadas. 우리는 예수 말씀하셨죠. ¿Qué fue lo que Jesús nos ha dicho a nosotros? Que la ley y los profetas es hasta Juan el Bautista. 침례가 끝났어요. O sea, todo ya, la ley y los profetas ha terminado en Juan el Bautista. 그리고 Y luego, 천국은 침노자가 빼앗는 el reino de los cielos es para los que lo obtienen. Y esto es ahora. Jesús es la puerta del reino de los cielos. Por eso cualquiera que quiera entrar al reino de los cielos tiene que ir por Jesús. O sea, tiene que entrar para poder obtener esto. 내 말이 너희 안에 들어가면 Por eso, entonces, ¿qué fue lo que si mi palabra entra en ustedes? Entonces, ustedes serán mis verdaderos discípulos. 또 너희가 Y también, ¿qué fue lo que dijo? 내 말에 거하면 Si ustedes permanecen en mi palabra, entonces yo estaré dentro de ustedes y ustedes estarán en mí y pidan todo lo que ustedes quieren y así será hecho. Que fue lo que también Jesús nos dice a nosotros. No escuchen la palabra de Moisés, ya fue borrado. 우리 한번 이렇게 생각하세요. Por favor, pensemos de esta forma. 모세가 말한 율법과 그 La ley que Moisés dijo y esos mandamientos, ¿qué tan temerosos son esto? 대로 다
que ellos verdaderamente, Israel es el pueblo que verdaderamente cumplió con todos esos mandamientos, con toda la ley. 신이 편안하고 Y por eso de esta forma su carne pues vivió en paz. Y también no tuvieron la enfermedad en ellos, que fue lo que la Biblia nos dice a nosotros. Si ustedes siguen mis mandamientos y mis decretos, entonces yo no les daré a ustedes, no habrá ningún problema, es que a él fue dado a Egipto. O sea, verdaderamente, ellos fueron salvos en la carne. Ellos, aunque ellos fueron salvados por medio de la carne. 만 위한 O sea, la ley es solamente ese decreto, ese mandamiento que es dado para la carne. 그래서 육신이 복을 받고 Pero aunque ellos hayan cumplido pues los mandamientos y la ley y pues tuvieron la paz en su carne. 침례 요한 때까지 사람들이 Pero la verdaderamente, ¿será que a uno de ellos hubo de que hasta que Juan el Bautista haya venido, haya recibido la salvación? No hay ninguno. Solamente Jesucristo al venir, solamente por medio de Él. Verdaderamente los únicos que recibirán la salvación de los israelitas serán 100,014. Y por eso verdaderamente nosotros podemos ver que de los israelitas habrán millones de que hayan muerto y hayan vivido. 14만 4천밖에 없다. Pero la verdad, solo de los israelitas que reciben la salvación será 114,000 personas 하는 대로 que seguirán al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Está hablando del Cordero que verdaderamente ha muerto en la cruz, derramando su sangre. Por eso son personas que verdaderamente son reverentes en su fe. 이렇게 율법만 있어도 그대로 구원받지 못해. 하나도 구원받지 못했다. Por eso, pero la verdad no habrá, antes del que haya venido Jesús, no hay ninguno que reciba la salvación. 해갖고 이스라엘 백성을 인도했으니 Pero entonces como Moisés siguió a la ley, al pueblo de Israel, por medio de la ley. 구원을 받았습니까? Pero entonces Moisés, ¿será que él recibió la salvación o no? Él es un ser que tiene que recibir el juicio. ¿Será que Juan el Bautismo recibió la salvación o no? 여러분 침례 요한이 구원받았다면은 Si verdaderamente, si Juan el Bautista si ha recibido la salvación, usted ya es herejía. Eso ya es herejía. Tiene que recibir el juicio. 율법 안에 있는 자는 Todos los que están debajo de la ley, Moisés y todos los profetas, todos ellos recibirán el juicio. 예수께서 말씀하기를 Pero entonces Jesús, al decir, el que cree en mí, 심판을 받지 아니하고 no recibirá el juicio, sino que recibió la salvación y recibirá la vida eterna. Eso que nos dice en Juan 3:17. 믿는 자는 El que cree en mí verdaderamente no será destruido, sino que recibirá la vida eterna. Solamente el que cree en Jesús no será destruido, sino que recibirá la vida eterna. Por eso Juan el Bautista, al estar en el huerto, en el río de Jordán, que dijo, el que viene tras mí, él verdaderamente los salvará a ustedes y les dará la salvación por medio del Espíritu Santo. Y así fue como él clamó. 과거야. 그 아브라함이 지금 구원받았습니까? Pero ¿será entonces que Abraham recibió la salvación? No. 이미 구원의 약속은 있지만은 Aunque él tuvo la promesa de la salvación, él tiene que recibir el 믿음을 가지고 juicio. Él no es una persona que recibió, no creyó en Jesús, sino que él tuvo la fe y esa fe fue justificada. Pero él no creyó en Jesús. Ellos no conocen a Jesús. 그래서 아브라함의 품 속에 들어갈 Por eso, hay personas que tienen que entrar en el seno de Abraham y otros que entrarán en el paraíso. Los que están dentro del seno de Abraham, verdaderamente, luego de que el Señor vaya verdaderamente 선악간에 그들은 vuelto de nuevo, verdaderamente 선악을 아는 serán juzgados por medio de su conciencia 심판에서 y recibirán el juicio según su conciencia que distingue lo bueno y lo malo, y verdaderamente diferenciar los que tendrán que entrar al infierno y los que no. Pero los que creen en Jesús no recibirán el juicio, no recibirán el juicio, 예수 믿는 자는 구원받아요. sino que recibirán la salvación. Por eso en Juan 3:17 hasta el 19 que nos dice, el que cree en Jesús no recibirán juicio, pero el que no cree, ya con eso ha recibido el juicio. O sea, ¿qué significa esto? Que ya ha recibido 그들이
la sentencia. 오늘날 믿지 않는 사람은 Por eso, entonces los que si no creen, entonces ya han recibido la sentencia, entonces no recibirán más el juicio. 오늘날 율법 예수가 오신 이후에는 Por eso, entonces luego los que están en el Antiguo Testamento y los que están debajo de la ley, verdaderamente son personas que recibirán el juicio. Pero luego de Jesús, los que no creen, ya verdaderamente 판을 받아야 할 때가 있지만 ya recibe el juicio. En ese mismo instante, al no creer en Jesús, y tendrán que ir al infierno. 믿지 않으면 심판 받은 거예요. O sea, el que no cree ya ha recibido el juicio. O sea, lo único que le falta es recibir el castigo. 강하여 삶도록 가르치고 Por favor, ustedes tienen que entender para que así ustedes puedan enseñar y así sus hijos puedan aprender de ustedes y puedan recibir la salvación. 예수만 침례원이 회개하라. Juan el Bautista dijo, arrepiéntanse, arrepiéntanse. 침례원이 해결해서 Pero entonces, por las personas que se arrepintieron por medio de escuchar a Juan el Bautista reciben la salvación, ¿o no? 아까 지금 Yo que les he dicho a usted, Juan el Bautista, no hay nadie que ha recibido la salvación escuchando la palabra de Juan el Bautista. 구원받은 사람이 없어요. No hay ninguno, aunque su carne pueda recibir esa paz, pero su espíritu no puede recibir la salvación. 말고 구원받은 사람이 없어요. No hay ninguno en esta tierra que haya escuchado la voz de Moisés y haya recibido la salvación. Por favor, si ustedes han escuchado una vez, por favor, no obedecen. 자, 다시 보세요. Les voy a decir otra vez, cuando el Juan el Bautista dijo, arrepiéntase, el reino de los cielos se ha acercado. 못 받아요. Las personas que han escuchado eso, ¿reciben la salvación o no? 침례요한 Así es, no lo reciben. ¿Qué es el arrepentimiento que Juan dijo? Si nosotros vemos en Hechos, si vemos en la iglesia de Efesios, que ellos han recibido, 요한이 침례로 han escuchado y han dicho, ¿qué bautismo ustedes han recibido? Ustedes hemos recibido el bautismo de Juan. Pero entonces, ¿qué fue lo que Juan el Bautista dio? ¿Qué arrepentimiento fue? Él dijo, el que viene tras mí, Él les dará a ustedes la salvación. 믿으라고 Vengan y crean en Él. 뭐라고 구원받은 것이 아니라 A ustedes arrepiéntanse que ustedes son pecadores. Por eso Él hace que verdaderamente reciban, pues, que acepte que son pecadores. Pero entonces luego los discípulos que le dijeron, como ustedes tienen que recibir el bautismo de de Jesús para que sean salvos. 예수 그리스도 Por eso, entonces ellos se arrepintieron y recibieron el Espíritu Santo. 회개하라 천국에 가느니라. Por favor, ¿qué es la diferencia entre cuando Juan y el Señor y Jesús dijeron, arrepiéntanse y que el reino de los cielos se ha acercado? Pero entonces, aunque 똑같은데 las palabras de Juan el Bautista y Jesús sean iguales, pero las palabras que las personas que escucharon la palabra de Juan el Bautista y se arrepintieron no reciben la salvación, sino que ellos entienden y comprenden que son pecadores y ellos ahora están esperando a Jesús. Pero entonces Jesús cuando dijo, arrepiéntanse, y entonces las personas que verdaderamente escucharon a la palabra de Jesús y se arrepentían reciben la salvación. Pero entonces acá lo importante es qué palabra nosotros vamos a escuchar y vamos a vivir. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? No escuchen más a la palabra de Moisés. Y también no escuchen más a la palabra de Moisés, de los profetas. 신앙생활하는데 Por favor, queridos hermanos, ustedes en esta hora, al tener su vida de fe, 없어요. pero entonces, ¿será que las personas tienen la conciencia? 그들은 양심이 있어요. Todos. 신자들보다 더 양심 있는 Nosotros podemos encontrar que hay muchos religiosos que tienen una gran convicción, tienen una gran conciencia. 존경스럽고 부러운 Y hay personas que verdaderamente nos da la envidia porque verdaderamente viven por esa conciencia. 때문에 이제는 Pero entonces si nosotros podemos ver que luego de que Jesús vino, ya la ley, esa conciencia de la ley ya termina en ese momento. Pero entonces luego de Jesús, todas las personas tienen la conciencia común. Por eso todas las personas, pues aunque como no tienen la fe, entonces ¿con qué viven? Por medio de su propia conciencia, con medio de su propia convicción. Entonces nosotros podemos ver que todos los religiosos siguen a su propia conciencia. 양심 생활.
que sí, que tiene una vida según su conversión. Entonces dicen, ay, esa persona no tiene la conciencia, no es consciente de sus acciones. 근데 그들이 양심으로 살기 때문에 Pero entonces como ellos viven con su conciencia, aunque su carne pueda ser verdaderamente limpio y verdaderamente puede ser amado por el mundo y verdaderamente puede vivir una vida en paz. Pero la verdad, ¿su espíritu puede recibir la salvación, sí o no? 양심 때문에 끝없이 Claro que no. Por su conciencia sigue teniendo la convicción, está siendo juzgado por medio de su propia conciencia. 그래서 뭐라고 써요? Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que dijo? 마음으로 음욕 El que verdaderamente, que aunque no, que en su corazón verdaderamente ha 살인한 자라. tenido la envidia de eso, ya ha matado a esa persona y verdaderamente si dentro de su corazón verdaderamente ya ha 나가라는 querido eso, ya ha robado. 게 하나의 Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Y verdaderamente esas personas entrarán en el infierno. 아이고 Pero entonces, si nosotros vemos esa palabra, lo que significan es como verdaderamente 뜻이에요. que 아이고 저 못난이. tiene la tristeza en esto. 그렇게 많이 합니까? 자기 Si nosotros vemos como, nuestros hijos cuando hacen algo malo, y es como, yo no sé qué le pasa, y pues pensamos de esta forma. Y también si nosotros vemos a otras personas, nos frustra al ver lo que ellos hacen, como se quejan de ellos. ¿Se quejan o no? 없어요. ¿Se quejan de ellos, sí o no? 왜안 불러서요? Se frustran de las personas que hacen algo que a ustedes no les gusta, 부끄럽죠? sí o no? 아이고 저 못난이. TV에 나와서 잠깐만 Hay personas que dicen como, ¿qué le pasa a esa persona? ¿Por qué habla de esa forma? Tiene quejas dentro de su corazón. Por eso entonces esta es de las personas. 들어간다는 게 Pero entonces, ¿qué va a pasar con esas personas que tienen esta queja dentro de ellos? Entrarán al infierno. 뭐든지 Por eso entonces cualquier de sus 우리가 심판받는다는 게 acciones y cada una de sus cosas recibirá el juicio. 양심이라는 것은 Por eso la conciencia, 사람들의 눈에 보이지 않지만 aunque no puede ser visto por el hombre, 그저 정말 깨끗하죠. verdaderamente tratan pues de ser limpio en ello, pero verdaderamente son juzgados constantemente con esa 사라질 때 conciencia. No puede recibir la salvación dentro de su espíritu. Pues si entonces si nosotros vemos en Moisés, en la época de Moisés podemos ver, hay personas que no tienen que no estuvieron dentro de la ley, tuvieron su propia conciencia, pero nos está diciendo que nosotros borramos toda esa conciencia. Si nosotros no tenemos a Jesús, nosotros tenemos que vivir solamente con nuestra conciencia. 사망의 법이라고 그랬고 ¿Qué fue lo que la Biblia nos dice a nosotros? Que la conciencia es la ley de la muerte y la ley del Espíritu Santo es la ley de vida. 율법 혹은 양심 Por eso nos está diciendo que nosotros seamos libres completa, que nosotros abandonemos completamente a la ley y a los profetas para que nosotros así podamos vivir. 예수께서 하나님께서 너 이거 정말 어렵죠. Pero entonces esto puede ser algo muy complicado. Pero entonces pues el hecho de quitar a Moisés, pues el hecho de vivir a nuestra conciencia. Pero entonces nosotros encontramos a Moisés, a Elías y a Jesús. 같이 모시고 삽니다. Y entonces seguimos teniendo nuestra vida de fe según con nuestra conciencia, con la conciencia, pues luego con Jesús. 선한 양심만 가지면 되는데 Pero entonces pues pueden pensar 받지 않습니다. de que la conciencia de Jesús verdaderamente no recibe uno el juicio. ¿Por qué? Porque es el camino que uno vive según la voluntad de Dios. Esta es la buena conciencia. 바로 점자를 받으니까 문제라 이게. Pero entonces, pero el problema está en que recibe el juicio por medio de esto.
son juzgados por medio de esto. Si nosotros vemos a Juan al Iscariote, son que nosotros podemos ver de que Jesús habla solamente en profeta. ¿Por qué? Porque luego de que el Espíritu Santo venga, Él verdaderamente puede hablar con la verdad. Y así fue como Jesús dijo, que no pueden nadie, ustedes no van a entender si les hablo por medio de la verdad. Pero entonces el Espíritu Santo tiene que venir para que ustedes sean mis testigos. Por eso dijo, no se alejen de Jerusalén, sino que ustedes reciban el Espíritu Santo y así puedan recibir el poder y así puedan llevar la palabra del Señor. Pero Juan el Iscariote, él verdaderamente no testificó a Jesús por medio de Jesús, del Espíritu Santo, sino que por su propia conciencia, él verdaderamente pueda justificar. Por eso él verdaderamente, él dijo como, yo verdaderamente sé de que él no tiene ningún pecado, pero yo lo vendí a él para que así todo el mundo pueda ver de que él es inocente. Pero luego de que no pasó lo como él había planeado, él teniendo por su propia conciencia y siendo juzgado por su propia conciencia, él se ahorcó en el árbol. O sea, por las personas que verdaderamente no puedan seguir a su propia conciencia, como no puedes aguantar su propia conciencia, se suicida. Pero entonces la verdad, las personas que vienen de los queridos santos miembros que vienen delante del Señor con su propia conciencia verdaderamente tiene que suicidarse. La persona que verdaderamente no sigue la conciencia de Cristo, la buena conciencia verdaderamente tiene que suicidarse igual que Juan el Iscariote. ¿Será que Juan Iscariote recibió la salvación? Él no recibió la salvación. ¿Qué fue lo que dijo? Jesús dijo que fuera mejor que esa persona si no hubiera nacido. Queridos hermanos, ¿qué es lo que la palabra del Señor nos está diciendo? Solo escuchen la palabra de Jesús. ¿De quién solo escuchen la palabra de quién? De Jesús. Solo escuchen la palabra de Jesús. El que verdaderamente, queridos hermanos, para que ustedes puedan recibir mi amor, ustedes tienen que escuchar la palabra de Jesús. Tienen que escuchar la palabra de Jesús. Cuando Jesús caminó por medio de las aguas, ¿qué fue lo que Pedro dijo? Tú, dime que vengas y yo caminaré. Yo obedeceré. Cualquier persona con una conciencia común podrá saber de que esto no es, pues, lógico. Pero entonces Jesús que dijo, ven y camina. Pero entonces Jesús caminó, pero Pedro salió de la barca y caminó, pero luego escuchó el sonido de los vientos y el sonido después de las aguas y cayó. Pero verdaderamente nosotros no tenemos que escuchar la voz de Moisés y de Elías, sino que nos está diciendo acá que solamente escuchemos la voz de Jesús, la palabra de Jesús. ¿De quién tenemos que escuchar? De Jesús. También si nosotros vemos de que Jesús verdaderamente Él habló y mencionó sobre el Antiguo Testamento, porque solamente en ese tiempo estaba el Antiguo Testamento. Pues ¿será que habló sobre Jehová? Sino que solamente fue escrito de esta forma, que fue escrito por medio de los profetas. Pero no ha hablado ni una vez, Jesús no dijo que Jehová habló de esta forma. ¿Por qué? Porque Dios ya borró esto y abandonó esto, dejó eso a un lado. ¿Ustedes están entendiendo? Cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, ¿será que había un versículo, ni siquiera un versículo que dice Jehová ha dicho de esta forma? No hay ningún versículo que ha hablado de esta forma. ¿Por qué? Porque Dios ha borrado esto. Por favor, borren a Moisés dentro de sus corazones. Borren la conciencia desde dentro de sus corazones. Por favor, borren esa ley que los está juzgando a ustedes. Por favor, que nos dice la palabra del Señor cuando ustedes toman la Santa Cena. Por favor, siendo reverentes, por favor, escuchen bien. Como diciendo como, cuando ustedes toman la Santa Cena, ¿será que ustedes dicen como, yo soy pecador? Hay unas personas que dicen como, yo soy pecador, No hay nadie, no hay ningún pecador que pueda comer esto. ¿Qué es el ser pecador? Es lo mismo que estar dentro de la ley o estar dentro de su propia conciencia.
Por eso dicen que de sus bocas sale el hecho de que es pecador. 주여 감사합니다. Que entonces, ¿cómo tenemos que nosotros hacer? Gracias, Señor. Gracias por darme la gracia. 피를 내주셔서 Gracias por derramar la sangre. Que la sangre, Jesús, es donde está la vida. 속하느니라 그랬어요. ¿Qué fue lo que la palabra nos dice? En donde está la sangre está la redención. La sangre de 피입니다. Jesús es la sangre de la primer pacto. 처음에 언약이냐? ¿Cuál es el primer pacto? 언약 때 범한 Osea está hablando que la sangre de Jesús verdaderamente redime a todo el pecado que fue eso en el primer pacto. Todo lo que la ley pide, todo lo que la conciencia pide, todo lo que la ley pide, todo esto verdaderamente fue ya pagado, fue redimido por medio de Cristo, por la sangre de Cristo, por medio de su sangre, ha pagado todo esto. 지어서 정령 죽게 된 것은 Ese pecado que verdaderamente tiene que morir, de Adán, que tuvo que morir por toda la eternidad, él verdaderamente, Jesús, por medio de su sangre, ha pagado eso, ese pecado. 예수의 피는 첫 언약을 Por eso, la sangre de Jesús completa completamente la primer pacto. Pero entonces, ¿qué Jesús? ¿Qué fue lo que? Yo no vine a abrogar la ley, sino vine a completarla. 참 잘 Por favor, escuchen bien. La sangre de Jesús 율법이 요구한 verdaderamente cumple. Verdaderamente, digamos, por ejemplo, si la ley es esa deuda que uno tiene, entonces verdaderamente por medio de la sangre de Jesús paga esa deuda completamente. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Igual ustedes al beber esa sangre verdaderamente podrán ser salvos. Digan amén las personas que tienen la sangre de Jesús. 양심이 요구하는 빚을 갚은 사람이 안 갚은 사람이요. Ustedes son personas que han pagado 갚으셨다. esa deuda que han tenido por medio de la ley. Vamos a decir todos juntos, Señor, 감사합니다. gracias. 은혜 주셔서 감사합니다. Gracias porque me has dado la bendición y la gracia. Por eso, cuando nosotros tomamos la Santa Cena, ¿qué fue lo que la palabra del Señor? Que nosotros no seamos humildes, pues a propósitamente delante de los ángeles. ¿Por qué? Porque si en ese momento nosotros vamos a perder todo esto. Uno pues siendo humilde, diciendo al tomar el pan, cuando decimos, ay Señor, perdón, yo soy pecador. Y luego al tomar la copa, llorando, dice, ay, yo soy pecador. O sea, verdaderamente 평생 신앙생활한 걸 다 quitará, ya verdaderamente perderá todo ese galardón que ha tenido. Pero entonces, ¿cómo nosotros tenemos que hacer? Dentro de nuestras bocas no tenemos que decir que nosotros somos pecadores, sino que estamos que Señor, gracias por la gracia que nos ha dado. Vamos a decir todos juntos, gracias por la gracia que nos has dado. Señor, gracias por la gracia que nos has dado. 손에 떡이 있어요. 떡을 Por favor, dentro de ustedes tienen ese pan. Piensen y digamos todo, Señor, gracias, Señor, por la gracia que nos has dado. Gracias, Señor, por las gracias que nos has dado. Señor, gracias por la gracia que nos has dado. Por favor, por medio nos ha dado a nosotros esa sangre. 그래서 예수께서 내 살을 받아 Por eso entonces Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Ustedes tomen mi carne, tienen que comer de mi carne y tienen que tomar de mi sangre para que ustedes tengan la vida. 예수가 내 말은 영이요. Entonces, ¿qué dijo? Mi palabra es espíritu y vida. Mi palabra es vida y es espíritu. Pero entonces, ¿qué fue lo que Moisés entonces dijo? ¿Será que eso es espíritu y será que eso es vida? 아닙니까? No es, ¿cierto? 모세의 말은 La palabra de Moisés, ¿será que es la vida y es espíritu? 아닙니까? No es. 아니죠. No es, así es. 모세의 말이 생명이라면 Si la palabra de Moisés si fuera vida y fuera espíritu, entonces todos los israelitas hubieran vivido por medio de ello y nosotros también. 지도하는 훈련하는 La palabra de Moisés solamente es para disciplinar y entrenar a su carne. Es la ley de la carne. Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Mi palabra es vida y es espíritu. 그래서 제자들이 Por eso entonces los discípulos, ¿qué le fue lo que dijo? Yo acá está la vida eterna. ¿Nosotros a dónde vamos a ir? 입에서 나온 말씀이 La palabra que viene de Jesús es verdad, la vida eterna. 예수께서 너희는 내가 새 계명 주는 Cuando Jesús se dijo, ¿qué dijo? Yo les doy el nuevo mandamientos. Amén. Ámense unos a otros. Esto es mucho más grande que los 10 mandamientos. Ámense.
amen. 사랑하는 자가 El que verdaderamente ama, 율법을 verdaderamente es el que verdaderamente que cumple toda la ley. 사랑하는 자가 El que ama es el que cumple toda la ley. 도둑님 있고 참녀가 있습니다. Nosotros podemos encontrar de que hay muchos, pues hay ladrones y hay personas que han pecado y verdaderamente son personas que han verdaderamente 누가 더 seguido a la ley. 일생 동안 모사의 율법 ¿Quién serán? Hay una persona que es un ladrón, pero será quién si este ladrón si cumple con la ley y sigue solamente a la ley. Pero si ese ladrón sigue a Jesús, entonces ¿quién va? ¿Quién es el que vivirá? 시간이 없으니까 그만하겠습니다만 Como no hay tiempo, por favor, solamente escuchen la palabra del Señor. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Ustedes no se alejen de Jerusalén, sino que ustedes verdaderamente reciban el Espíritu Santo, que reciban el Espíritu. Esta es la palabra de Jesús. Por favor, todos de pie. 하나님의 명령하신 대로 Como nos ha dicho el Señor, no escuchen la palabra de Moisés y la palabra y su propia conciencia. Si ustedes siguen eso, verdaderamente serán destruidos. No podrán recibir la salvación. ¿De quién tienen que escuchar? La voz de Jesús. Por favor, todos cierren sus ojos y digamos todos juntos, escuchamos la palabra de Jesús, escuchemos la palabra. También el Espíritu Santo, Él no habló por su propia cuenta, sino que Él habló la palabra de Jesús. Por eso es el Espíritu de verdad. 예수가 진리고 Por eso Él es como Jesús, es la verdad. Y el Espíritu Santo lleva la palabra de la verdad. Entonces también es la verdad. Por favor, solo escuchen la palabra de Jesús. Por eso el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que solamente habla la palabra de Jesús. 오직 예수님을 Solamente la palabra de Jesús. Por favor, en esta hora, al orar, vamos a decir 3 veces que mi espíritu escuche solamente la palabra de Jesús, que mi espíritu solamente escuche la palabra de Jesús, que mi espíritu solo escuche la palabra de Jesús, que mi espíritu escuche solamente la palabra de Jesús. 또 사함받은 거예요. Si Jesús nos ha dicho, tus pecados han sido redimidos, así es, han sido redimidos, han sido salvos. Si le dice a ustedes, caminen, ustedes por favor caminen. Como ustedes no se levantan y no caminan, así es porque se recibirá la instrucción. Por favor, en esta hora, oremos para que en mí solamente escuche la palabra del Señor, para poder estar lleno del Espíritu Santo. Vamos a orar todos juntos.